esto lo que tiene de bueno esta máquina, que vos podés estirar un poco el hombro hacia atrás y contraer totalmente el dorsal. 5 o 10. Le dice que está bien, que 15 repeticiones, que es un peso liviano, pero estamos hablando de 40 kilos. Fíjense, presten atención, que normalmente este es el peso que van a ver en el gimnasio trabajar a un muchacho, un chico que pesa 40 o 50 kilos menos que Critzo. Entonces, bueno, hay algún error, tiene que haber, alguien se está equivocando, y no creo que sea Critzo en este caso, ¿no? En un video anterior estuvimos analizando el entrenamiento de piernas de Sivan. En realidad fueron 2 entrenamientos. Sivan muestra mucho los entrenamientos de pierna. Tenemos muchos videos disponibles y son bastante parecidos en cuanto a la diversidad de ejercicios que usa y muy parecido, obviamente, la técnica que emplea. Como siempre digo, analizando este tipo de entrenamientos de números unos, como obviamente es Sivan en Classic Physique, tal vez el culturista actual más famoso y más influyente del mundo, más allá de su gran desarrollo físico, podemos ver en estos videos que no hay magia, que no hay técnicas extravagantes ni entrenadores que aplican técnicas casi incomprensibles, ni hay un secreto a develar que no ha sido develado, sino que los entrenamientos son más o menos los entrenamientos que hacen la mayoría de los culturistas, yo te diría el 99% de los culturistas que a nivel profesional pueden clasificar para una Olimpia, incluso los que están en el top 15 de la Olimpia, como el caso del video que vamos a ver ahora, que es de ni más ni menos de un monstruo de la masa, mucho más grande incluso que Sivan, que es Critzo. Es un video porque me preguntaron, me dijeron, Simón, reaccioná a un video de Critzo. Obviamente que cuando me piden un video de un culturista de estas características, siempre van a decir reaccionar al entrenamiento de brazos, porque tal vez son los brazos más grandes del circuito profesional, uno de los brazos más grandes de la historia. Pero me parece que lo interesante que podemos analizar es un entrenamiento tal vez de lo que no es su punto más fuerte, porque genéticamente estos grupos musculares, como los brazos en el caso de Critzo, son producto de una muy buena genética, obviamente también un buen entrenamiento, pero lo interesante es reaccionar o analizar cuáles son los puntos no tan fuerte como puede ser la espalda. Y ya pasando al video, vamos a... Bueno, este es un video que hizo 3 semanas antes del EMPRO en España. Y vamos a analizarlo desde el principio al fin. No dura tanto. Bueno, lo primero que vamos a ver es el calentamiento. Y acá ya tenemos algo muy interesante. Muchos van a decir, pero ¿por qué está usando esta máquina? Una de las máquinas, creo que más infravaloradas que hay en nosotros, en todos los gimnasios las tenemos y prácticamente no la usan, pero es una máquina muy interesante que es una dominadas con asistencia, una dominada asistida, o sea que te ayuda, que generalmente sirve para hacer dominadas y para hacer fondos. Yo la uso para ambos, para los 2 grupos musculares, pero se supone que un profesional, más con el desarrollo muscular de Critzo, debería poder calentar. Sobre todo es un ejercicio muy old school, las dominadas. Conozco gente con mucha facilidad, uno de ellos, el famoso profesional Marcelo Safdie, que el tipo te hacía las dominadas. Me tocó darles una rutina una vez,
que me cayó en un gimnasio y me pidieron que le dé una rutina, y le digo, hace dominada, y hizo 60 repeticiones, colgado perfectamente. Y le fui agregando el peso, le dije, no, pará, vamos a poner un poco de peso, le puse 10 kilos, después 20 kilos, al final le puse 60 kilos y el tipo te hacía 20 repeticiones perfectamente con un montón de peso. No es lo común, fíjense que un profesional como Cristo que está calentando, es interesante el agarre cerrado que está usando. Esto es bastante aconsejable cuando vas a calentar, hacer un agarre cerrado. Normalmente podría hacer un jalón en polea, pero siempre con el agarre cerrado para calentar. Después podemos abrir un poco el agarre. Bueno, ahí ya pasó al jalón, como habíamos dicho. Y vamos a estudiar el movimiento. Fíjense que si bien no lo hace completo, no va hasta el final y no retiene como muchos culturistas lo harían, no retienen la barra a 1 segundo, 2 segundos, lo que sí hace muy bien es de no aflojar la escápula, que es otro de los errores. Fíjense, acá lo vamos a ver. Uno de los errores que suelen cometer muchos es que cuando subimos, ya sea el agarro cerrado, cerrado abierto, cuando vamos arriba, vemos que estiran, aflojan la escápula y lo estiran al dorsal. No, vos tenés que ir hasta arriba, hasta llegar a un punto, mantener la tensión y luego bajar. Él lo está haciendo más tipo un bombeo, con una cadencia de 1-2, 1-1, 1-2. Dice, I want your sugar. No escuché, supongo que están hablando en esloveno, no sé dónde es él, de Europa del Este, y hay algunas traducciones en inglés. Ahí los que le decía, ¿ves? Que él llega hasta ahí. No la retiene como yo lo que aconsejaría, no le voy a aconsejar a un top 15 del Olimpia, pero sí les aconsejaría a la mayoría de que cuando bajamos tengamos una retención de al menos 1 o 2 segundos la barra. Voy a aclarar algo, esto es muy, muy importante, tengamos en cuenta que estamos hablando de un monstruo de la masa, y si bien tiene la IFBB Pro Car hace muy poco, un año o algo más, el tipo ya viene de ser campeón en la IFBB, profesional de la Elite Pro, un tipo con una década de experiencia en la altísima competición y que conoce muy bien su cuerpo, más allá que está con su coach que lo asiste, y tienen técnicas que son especiales, pero fíjense que tampoco es nada de otro mundo. A lo que voy concretamente, que como pueden ver en el video, no tiene una retención en la parte final del movimiento. Repito que elegí un video de entrenamiento de espalda que no es el punto más fuerte de él. Bueno, qué lástima que lo cortaron el video, porque otro de los detalles a tener en cuenta es la poca ayuda que el entrenador o el spotter le hace en los movimientos. No es que le saca 3 o 4 series forzadas, 1 o 2. Muy, muy parecido a lo que pasa en el entrenamiento con Sivam. A ver si acá lo vemos un poco mejor. Ahí va. Allá se está por quedar. Lo espera, no se apura. A ver, ahora sí, vamos. Bien. Otra cosa. Fíjate, 3. Ahí lo ayudó a bajar un poquito más. Otra cosa a tener en cuenta, que por ahí no se alcanza a observar en el video, que este no es un detalle menor, ¿eh? Fíjate cuando lo está ayudando. Ahí está. Fíjense que él, si bien acompaña con los brazos, si él lo ayuda, es muy importante cuando usted están haciendo de spotter o de ayudante del movimiento, no frenarle la barra en la negativa. A mí me pasa a veces que en este ejercicio generalmente no necesito ayuda, pero me puede llegar a pasar que necesito ayuda, y sí te ayudan cuando vos haces la fase
positiva del ejercicio y en la negativa te apoyan la mano en la barra y te la frenan y no dejan que vos realices correctamente la negativa. Si van a ver que él correctamente lo ayuda en la bajada, si bien él tiene la mano sobre la barra, seguramente no le está haciendo ningún tipo de presión cuando él afloja. ¿Ves? Mirá, ahí y ahí afloja. Lo ayuda al final y luego afloja. Es muy importante no retener la barra. Bueno, ahora vamos a pasar. Es una máquina muy interesante que va muy bien para algunos y no tanto para otros. Esta máquina la repopularizó Dorian Yates. Antes de Dorian Yates creo que no existía. Hay fotos famosísimas de Dorian empujando con esta mal llamada, bien o mal llamada Hammer. No es Hammer Strength la marca. Si bien en este gimnasio tienen Hammer Strength y lo vamos a ver más adelante. Es el remo, es un remo a un brazo sentado. Fíjense que la cadencia es 1, 1, 2. 1, 1, 2, pero bastante rápido. Ahí retiene un poco más, un segundito, medio segundo al final, y aguanta la bajada con el dorsal. El descanso es necesario de recuperar el aliento para seguir con el brazo izquierdo. Otra cosa también que me gustaría que si lo alcanzamos a ver, acá se va a ver. Fíjense la parte acá del dedo y lo van a ver también en la mano, en el brazo, incluso ahora cuando se está agarrando, pero sobre todo cuando empuja. Fíjense que él simplemente, acá lo que tiene que hacer es apoyar los dedos sobre el grip, el agarre, y no apretar demasiado para que la tensión, al estar la mano relajada, se pueda ir del codo y del codo a la espalda y poder retener abajo. Si apretás fuerte, si apretás muy fuerte el agarre, probablemente se te va a ir al antebrazo y cuando vayas hacia atrás se te va a ir al bíceps. Más en el caso de él, que con semejante brazo tienes que aislar totalmente, siempre tenemos que aislar el bíceps y tratar de que se nos vaya al dorsal la tensión. Pero la mano totalmente relajada, el antebrazo no debería trabajar en absoluto. Vamos a ver el peso también que está usando. Van a ver que es un peso moderado. Ah, le dice, ¿cuándo le ponemos? 5 o 10. Ponele 10, no hay problema. Fíjense, nosotros estaríamos, lo que hablábamos anteriormente en un video del exceso de peso que le pone mucha gente, que le ponen más peso del que puede mover. Fíjense que le dice 5 o 10. No está diciendo que le pongo otro de 20, 5 o 10. Le dicen 10 está bien. Con 10 lo puedo mover 10. Otro estaría especulando ponerle 20 y ponerle 4 o 5 platos de 20. Le puso 10, o sea que tiene 40 kilos. Fíjense la perfección del movimiento, ¿eh? Repito, si bien no hay una gran retención del dorsal, el movimiento es perfecto, el codo va bien atrás. Esto es lo que tiene de bueno esta máquina, que vos podés estirar un poco el hombro hacia atrás y contraer totalmente el dorsal. 5 o 10. Le dice que está bien, que 15 repeticiones, que es un peso liviano, pero estamos hablando de 40 kilos. Fíjense, presten atención, que normalmente este es el peso que van a ver en el gimnasio trabajar a un muchacho, un chico que pesa 40 o 50 kilos menos que Critzo. Entonces, bueno, hay algún error, tiene que haber, alguien se está equivocando, y no creo que sea Critzo en este caso, ¿no? La diferencia en hacerlo bien y liviano, y mal y pesado. Otro problema entre comillas que tiene
esta máquina, ¿no? Para mí es una buena máquina, hay que encontrarle, tiene su jeite. No es una máquina para un principiante, tenés que encontrarle. Es el problema que tienen muchas Hammer o sistemas Hammer, que la tensión no es constante. Van a ver que cuando tiramos tenés mucha tensión y al final, a medida que va subiendo, va perdiendo tensión. Por eso es muy importante saber bien la técnica con esta, conocer bien la máquina y poder aplicar bien la técnica, porque no tiene una tensión constante como la mayoría de la Hammer. También vamos a tener en cuenta, que no es un detalle menor, que según lo que dice el video, dice 3 weeks out of Spain. A 3 semanas de la. Supongo que debe ser del en Pro, supongo, ¿no? Que si bien no digo que puede llegar a perder tanta fuerza, pero tal vez un 20% de fuerza perdés cuando estás con una dieta precompetición y a 3 semanas de competir. Probablemente cuando está en un off-season con 15, 20 kilos más, puede llegar a tirar 20%, un plato más, pero no va a ser mucho más de ese peso lo que va a mover. Ya está costando un poquito más, ¿eh? Esta se le puso más si bien ya está trampeando un poco, fíjense que a comparación de las primeras, el movimiento no es tan completo, sobre todo al final. Ya le cuesta un poco. Hizo 8, me parece, estas últimas. Había arrancado con 15. Bueno, yo creo que esta es la parte más importante del video. No sé si a alguno se le escapó el detalle. Esto es lo que más quiero que aprendan todos, por favor. Fíjense, estamos hablando de Crizzo, de un número 1 o un top 15 del Olimpia, un candidato del Olimpia, uno de los tipos más grandes del circuito profesional culturista. Y fíjense el detalle este. Termina la serie, está con el entrenador, con el coach o con el amigo. ¿Y qué hace el coach cuando termina? Saca los discos y lo pone de vuelta en el rack. A ver, vamos a repetirlo otra vez porque se le pasa a alguno, no se dan cuenta. A ver, fíjense bien, cuando vaya mañana a Fitness King o a cualquier gimnasio, fíjense que si Crizzo lo hace, o el entrenador de Crizzo, ustedes también deberían hacerlo, ¿no? Qué importante para ponerse grande como Crizzo, retornar el disco al rack. ¿Ves esos cañitos? Mire, fíjense, lo voy a parar. ¿Ve este cañito que tiene acá al costado de la máquina? Tiene otro del otro lado. Generalmente cuando vean este tipo de máquinas que son de alta tecnología, tienen un caño o dos caños que son como este que se ve acá al costado, este que brilla, que está cromado. Bueno, ese caño, ¿saben para qué es? Para que en vez de estar los discos tirados en el piso, ustedes los puedan levantar y los puedan poner y puedan caminar bien y no quede todo el gimnasio desordenado. Fíjense cómo se ve este gimnasio. Te ve el fondo, no ves un disco tirado, una colchoneta. Bueno, los ingenieros, en este caso creo que es Hammer Strength, esta máquina creo que es Hammer Strength, los ingenieros de Hammer Strength se han roto la cabeza durante años para diseñar este accesorio que va en la máquina para que ustedes pongan el disco. Obviamente estoy siendo irónico o sarcástico, pero por favor ténganlo en cuenta y cuando vayan a entrenar pongan otra vez el disco donde tiene que ir y no lo dejen tirado en el suelo. Lo mismo con las colchonetas, con las barras, con los steps y con todas las porquerías que dejan tiradas durante su entrenamiento. Bueno, esta es Hammer Strength. Esta sí es sistema Hammer, una Hammer Strength original. A mi entender, esta es la mejor máquina Hammer de todas las máquinas de dorsales. ¿Por qué? Porque fíjense que como... Lo voy a frenar un segundito. Fíjense, yo lo que decía anteriormente,
en la otra, que no era Hammer Strength, la otra no era, es más, que no sé si viene el modelo Hammer Strength. Hay otras marcas de este remo sentado, la tensión no es constante, lo mismo pasa en muchas Hammer Strength, por el diseño que tiene la máquina y en el lugar que tiene la carga, que la tiene acá arriba, y por la posición que tenemos, que venimos desde abajo, estamos tirando hacia arriba, tenemos una tensión constante. Esta máquina es buenísima. Esta máquina es muy, muy buena. Nosotros tenemos, no es Hammer Strength, tenemos una bastante parecida en Fitness King, pero justamente esta misma, yo creo que para dorsal es la mejor de toda de la línea Hammer Strength. Si la pueden conseguir sería un golazo. Muy buena máquina. Tensión constante real. Fíjense, se nota la tensión. Recorrido completo, aguantándola medio segundo en la parte de atrás, peso correcto, no es liviano, pero tampoco es una locura, 20, 35 más o menos, 35 kilos o algo así. Se ve que están en algún país de Europa, en algún país de Europa porque están usando kilos. Los discos son con kilos, no con libras. ¿Ves que es Hammer Strength, como le decía? Ahí se ve bien la marca. Bueno, y ahora pasamos a un ejercicio. Muchos van a decir, pero este ejercicio es un ejercicio, pero ¿cómo? ¿Qué está haciendo? ¿Espalda o está haciendo hombros posteriores? Bueno, obviamente está usando una pec fly, ¿no? De forma invertida, que normalmente, en la mayoría de los casos, la vamos a usar invertida. Obviamente, pec fly para pecho cuando vamos al frente y para la parte de atrás generalmente se usa y es muy efectiva para dorsales, para deltoides posteriores. En el 90% de los casos, cuando lo usa invertida, es para deltoides posteriores. Él la va a usar para dorsales, pero vamos a ver cuál es la diferencia que hay, sobre todo en el agarre, para trabajar la espalda y no tanto los deltoides posteriores. Bueno, y acá está la gran diferencia. Vamos a ver el agarre, ahí se alcanza a ver. Bueno, acá vamos a ver que él agarra de una forma normal, tradicional, con el agarre con los dedos hacia adentro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos trabajar el deltoide posterior, lo que normalmente vamos a hacer es, en vez de tener la mano de esta forma, tener la mano hacia afuera, y que empujar, prácticamente que la mano, siempre repito lo mismo, ¿no? El grip que no sea potente, que no sea muy fuerte el grip, que solamente quede relajada la mano y empujar con la parte exterior de la mano. Y también otro detalle, que cuando vamos a usar esta máquina para deltoides posteriores, tenemos que bajar mucho el asiento para que los codos queden arriba. Fíjense cómo la usa él. Fíjense que el agarre es un agarre tradicional. Eso va a hacer que la tensión se venga para la espalda, para el centro de la espalda, y no vaya tanto al hombro anterior, que es lo que está queriendo lograr en este entrenamiento. Muy bien. Fíjense el peso también, Quiero insistir también con esto. Yo veo normalmente usar esta máquina a gente que pesa 50 kilos menos que Critzo y le está poniendo prácticamente toda la lingotera o si tiene 100 kilos, 80 kilos, 70 kilos. Fíjate que él está más o menos por un cálculo alrededor de los 40, 50 kilos más o menos. Eso es concentración y usar el peso correcto.
Bien, el coach no sé si está entrenando o le está marcando, modificando el ejercicio para que lo haga de la forma correcta y pueda localizar bien la parte trasera del dorsal, fíjense cómo se puede ver perfectamente, y que no se vaya al hombro, a los deltoides posteriores. Ahí le sacó un poquito de peso. Ustedes ven algo de Heavy Duty, de FST7, de tantas técnicas que podemos ver con estos gurúes del entrenamiento. Fíjense lo que este tipo es un monstruo realmente. Tiene su fallo, tiene el torso largo, no tiene menos culo que los Kennedy, como quien dice, no tiene glúteos, tiene su fallo obviamente, pero este tipo es un monstruo de la masa muscular. Y fíjense que los pesos que usa son pesos moderados, los movimientos son correctos y acá no tenemos ninguna técnica rara. Bueno, este es un ejercicio muy interesante si queremos trabajar la parte más difícil sobre todo para los que no tenemos la genética de Criso, que es, bueno, también a él le falta un poco, digamos, para los que no tienen una gran genética de espalda, para trabajar la parte, para trabajar el dorsal en amplitud. Hasta ahora él estuvo trabajando más que todo en densidad. Esto te puede llegar a dar un poco más de amplitud por la forma, por la apertura, por la forma que tiene el agarre y cómo lo tira. Esta máquina, también Hammer Strength, original, ¿no? Bien llamada Hammer Strength, porque es Hammer Strength. Lo que tiene de diferente con otras máquinas, incluso Hammer, es que a diferencia de otras, esta es con lingotes en vez de tener discos. Prácticamente toda la línea Hammer Strength, original estamos hablando, Hammer Strength, toda la línea de máquinas que viene a disco también vienen con lingotes. ¿Cuál va a ser el beneficio que tienen los lingotes? Bueno, dos cosas a tener en cuenta. Fíjense que cuando él está tirando los lingotes, obviamente, si es a lingotes, la carga a discos es lateral, con los lingotes tiene que tener doble lingotera. Si bien hay algunas que pueden llegar a tener un sistema de poleas y donde se mueve solamente una sola lingotera por el sistema de poleas, esta línea Hammer Strength, que es una réplica de las mismas con discos, tienen carga lateral, doble carga lateral de lingotes y va a tener una tensión constante en todos los ejercicios. Por ejemplo, si estamos tirando a un brazo y tenemos el peso en una punta, vamos a tener más tensión al principio y menos tensión al final del movimiento, o al revés. Cuando vamos a usar una Hammer Strength con lingotes, aparte fíjense que no tienen cable, tienen una correa, donde con la correa se siente mucho más, es más sensible el movimiento y es más completo el movimiento. Lo que vamos a tener que desde que se despega, voy a cambiar una de dorsales por una de pecho. Nosotros tenemos una de pecho, por ejemplo, una Hammer de pecho. Tenemos los discos acá. Cuando empezamos a empujar, está liviana, no tenemos mucha tensión. A medida que vamos empujando y van subiendo los discos, tenemos mayor tensión, pero la tensión no es constante, ¿eh? En cambio, al tener una lingotera de cada lado y esa lingotera con unos riñones estar unida con esta, en vez de tener los cables, estar unida con esta polea, vamos a tener desde el principio del movimiento, o sea, nos acomodamos, empezamos a empujar y apenas se despega el lingote, ya tenemos una tensión total. Lo que no la vamos a tener cuando tenemos los discos, porque apenas hacemos fuerza con los discos, prácticamente no tenemos la tensión, la tenemos solamente al final. Acá empujamos, despegamos el lingote y desde el principio hasta el final vamos a tener una tensión constante. Eso es importantísimo
y mejora cualquier entrenamiento. Obviamente, una máquina muy cara, porque al tener, una Hammer puede ser cara de por sí, pero al tener no una, sino dos lingoteras, y normalmente encima, como se mueve mucho peso, no son lingoteras de 80, 100 kilos, suelen tener 120, 140 kilos, 160 kilos, son unas lingoteras así, son máquinas muy, muy, muy caras. Así que a tener en cuenta, si podemos el día de mañana conseguir una máquina, una serie de hammer-strength con lingotes, muy, muy recomendable. Y le decía la importancia también de el ejercicio para, a diferencia de los ejercicios anteriores, que él usaba remos para densidad, este es un ejercicio para amplitud, que es, yo creo que es más difícil lograr una amplitud que una densidad. Bueno, ahí lo está ayudando, ¿ves? Le ayudó una sola repetición, ¿eh? Una sola repetición para poder terminar de cerrarla y nada más. Muy parecido a la técnica de Sivan en sus entrenamientos. Ya se le puso pesada. Ahí lo va. 1, 2, aprieto abajo y ya está. 2. Veo muchas veces que van atletas o no atletas con entrenadores y empiezan a hacer el movimiento, ya sea en piernas, vamos a poner en este caso en dorsal, y lo ayudan hacen 12 repeticiones y lo ayudan desde la primera repetición, hacen la mitad del entrenador y la mitad del entrenado. Una cosa totalmente inentendible, pero bueno, cada uno su método de entrenamiento, yo no me voy a meter con eso. Así que bueno, creo que fue un video interesante. Ahora vamos a ver el último ejercicio, que también es curioso cómo lo hace. Es un pullover con polea. Lo voy a repetir acá. Fíjense, a ver si notan la diferencia con el pullover tradicional. Bien, bien. Ahí lo vamos a ver. Vamos a ver que, a diferencia de un pullover tradicional con polea, nosotros normalmente cuando tiramos la polea y queremos hacerlo para espalda, vamos a tirar los codos y vamos a tirar los codos bien para atrás. No vamos a flexionar los codos, sino que vamos a tensionar la espalda, van a ir los brazos rectos y vamos a trabar la espalda atrás. Eso es un pullover tradicional, más allá de la posición. Yo también no estoy en la máquina, no estoy en el gimnasio, estoy sentado en una silla, pero normalmente la posición va a ser esta, con los brazos estirados, ¿no? En cambio, van a ver cómo Cristo lo hace, es como una variación que él flexiona y empieza estirando y después flexiona y contrae la espalda atrás. Se lo ve muy efectivo, lo voy a probar el miércoles que tengo que hacer espalda. Fíjate, tira ahí abajo, viene recto y después flexiona un poquito los brazos. ¿Ves? Ahí lo estira, ahí. Ahí, flexiona. Ahí se ve muy bien, ¿no? Voy a repetir un poquito así se ve porque es importante este ejercicio de la forma en que lo hace. Yo nunca lo hice de esta forma. Siempre lo hice con los brazos rectos hacia abajo. Sería casi una mezcla entre un pullover y un tirón con polea. Bien ahí, Crizzo, bien Crizzo. Me gustó. Me gustó ese último, ¿eh? Mirá cómo se le ponen los caños y los hombros. La puta que los parió. No, terrible, terrible. Bueno, y este es el último ejercicio finalizado. No sé si le irá a pegar a la bolsa ahora. Pero bueno, simplemente repasamos lo que fue un entrenamiento de un dinosaurio realmente, un
uno de los tipos más grandes, uno de los culturistas más grandes de la actualidad, y descubrimos que no hay ningún secreto, ¿no? Simplemente realizar los movimientos correctos, con el peso correcto y no andar metiendo más peso del que podés mover. O sea, no perder técnica en detrimento a los pesos. Después, bueno, después hay gente que son amantes de los grandes pesos y alguno me va a decir, no, pero yo vi el entrenamiento de Branch Warren y vi el entrenamiento de Kevin Lebrone, donde hace unos remos con 100... Sí, bueno, son físicos diferentes, son gente que hace 20 años, o por lo menos en el momento que hacían ese video, ese tipo de entrenamiento, hacía 20 años que están entrenando, son monstruos de la masa, genéticas especiales, pero en el 95, en el 98% de los profesionales, y estoy hablando de los número 1 o de los top 10 o los top 15 de una Olimpia, vamos a ver que los entrenamientos son mucho más parecidos a los de Sibam o a los de Critzo que a los, por ejemplo, los de Branch Warren o los de Kevin Lebrone, como dijimos anteriormente. A tener muy, muy en cuenta. Espero que les haya gustado este tipo de video y a mí también me gustaron y como me pareció tan interesante, próximamente vamos a hacer una reacción o un análisis o como lo quieran llamar de un entrenamiento. Ustedes sugiéranme algún culturista en especial. Me gustaría hacerlo con Critzo, pero con otro grupo muscular que ustedes elijan.